Hola, bienvenidos a Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre historia de vida, sobre cómo comprendemos la simbología que tiene la indumentaria, la ropa, los accesorios. Y hoy voy a hablar con una persona que precisamente se encarga de ayudarnos a entender a través del contenido que crea y del trabajo que hace, cómo funciona precisamente esa dinámica y también cómo funciona el mundo de la moda. Ella es Diana Lunareja. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí conmigo hoy. Gracias por tu invitación. Te conocí en un evento de la Feria del Libro acá en Medellín, de la fiesta del libro. Me pareció súper interesante la conversación que tuviste, además con una persona que es como una fuente de conocimiento también en este tema, ¿cierto? Que es William Cruz Bermeo, a quien también me gustaría tener acá. Y me pareció súper interesante todo lo que tuvieron. Y dije, no, yo tengo que tener a esta persona en Entre Estilos conmigo. Diana, antes de como que entrar en materia, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, cómo llegas a la moda. Bueno, yo desde chiquita sentía que quería hacer algo con moda, o sea, yo siempre le dije a mis papás que estaba muy interesada en la moda y supongo que por estar chiquita siempre se pensó que era pues una cosa de, va a terminar siendo Gracias. diseñadora. Muchas gracias. Gracias. Pues siempre se pensó que yo lo que quería era ser diseñadora y realmente en esa época las carreras que había acá en Colombia relacionadas a moda eran todas diseño y moda. Y yo me metí a una carrera para diseñar moda y en el camino me di cuenta que a mí diseñar moda no me llama la atención y que no soy Okay. buena en eso y que odio hacer moldería y cortar telas, no me interesa. Ok. Pero me di cuenta que me gustaba mucho escribir de moda, hablar de moda, entender todos los conceptos y todos los fenómenos culturales que puede haber detrás de la moda, entonces busqué la manera de llevar eso a otro lado y pues terminé trabajando en temas que tienen que ver con comunicación y mercadeo de moda. Esa es el área en donde yo me especializo en este momento. Me encanta. Pero antes de como de entrar directamente a tu trabajo, cuando eras niña, primero, ¿qué escuchabas en tu casa? O sea, ¿cómo era la visión en cuanto? Porque sabes que la moda tiene como esta visión de que es frívola, Sí, de que es solo para un grupo de personas, de esto del buen gusto no es para total. todo el mundo. O sea, eh, ¿qué escuchaste antes de darle como forma o poner en palabras esa pasión que tenías? Y cuando llegas a la universidad y o sea, ¿cómo es ese mundo? Pues mira, yo tengo mucha suerte porque yo siento que mi familia ha sido siempre una familia que apoya las decisiones. Ellos son personas muy cultas, son personas que tratan de ser muy inteligentes, que tratan de ser muy conscientes, tener un sentido ético, un sentido de lo humano. Y yo sé que en algún momento para mis papás existió la pregunta de qué va a ser nuestra hija en un mundo que normalmente es tan frívolo, ¿cierto? Y que juzga a las personas por su apariencia y que solamente se queda como en el consumo. Yo sé que ellos sí tuvieron esa inquietud, pero nunca me frenaron de mi intención de acercarme a la moda, pues como por ese motivo. Ellos me permitieron, digamos, como explorarlo porque era lo que yo quería. Y yo en la universidad me di cuenta de que ese definitivamente es un rumbo que muchas personas toman. Es decir, hay muchas personas que llegan a la moda porque les gusta comprar ropa. Ujú. Y su motivación para estudiar moda es que siempre me ha gustado comprar ropa o ponerme ropa o tener ropa. Y entonces sí existe ese lado frívolo de la moda y sí existe gente que está muy preocupada solo con la belleza, sí existe gente que está muy preocupada solo con la apariencia, pero también hay personas que se preocupan por hacer una investigación más seria de lo que hay detrás y también hay gente que académicamente hace pues un análisis más profundo, grupos de investigación. Entonces, digamos que yo allá me di cuenta que era un mundo muchísimo más diverso de lo que mis papás esperaban y que también era un mundo que me permitía a mí explorar las facetas de mi personalidad a través de ese conocimiento, ¿cierto? Como aprovechar el conocimiento de la moda para hablar de cosas que me apasionaban como el arte o Okay. la cultura o la relación de las personas entre sí en una sociedad. Me encanta. ¿Y cómo empiezas a hacer ese trabajo? Yo creo que precisamente por todas los preconceptos, los estereotipos que tiene el mundo de la moda, me imagino que por tratarse de imagen, ¿cierto? Y bueno, es una industria multimillonaria, que tiene muchísimo tiempo, pero la ropa como artificio o como
viéndolo en el sentido utilitario, más que el estético, también, aparte que nos tenemos que cubrir, también es un lenguaje ahí como no verbal, donde estamos comunicando quiénes somos y todo eso. ¿En qué momento, aparte de que ya sabes que, bueno, que tú no vas a estar haciendo molería, ni patronaje, ni nada de eso, en qué momento dices, porque, a ver, yo creo que la moda es como un toro desbocado que es un mundo complejo y al querer entrarle con un mensaje, bueno, eso es lo que yo voy a hacer, hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo son esos primeros pasos que das para llegar a lo que haces hoy? Pues mira, yo siento que muchas veces cuando la gente ve que uno ya tiene una trayectoria en esto, la gente asume que uno empezó con un plan. Y yo no creo que yo haya empezado con un plan. O sea, yo creo que en la universidad me abrieron los ojos como a todas las posibilidades de conocimiento que había en la moda. Yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ellos tienen un programa que no se llama diseño de moda, se llama diseño de vestuario. Okay. Cuando yo estaba investigando qué estudiar y en cuál universidad estudiar, a mí eso me llamó la atención y yo entendí que ellos estaban diciendo es que el vestuario es una cosa que va más allá de la moda. La moda es un modelo económico, pero usted puede pensar en vestuario para cumplir, por ejemplo, funciones de uniformes, para ayudarle a personas que trabajan en cosas pesadas, entender de una manera más inteligente cuál es la ropa que los va a mantener seguros. Entonces a mí desde la universidad eso me fue abriendo un poquito como la cabeza y yo creo que la gente sí piensa que es que uno tenía un plan y uno nunca tiene un plan, ¿cierto? O uno tiene un plan y la vida se lo va cambiando. Pero se va dando como sobre la marcha, ¿no? O sea, ir resolviendo Sí, en el momento. yo lo que digo es que siempre es un tema de coherencia. Claro. Entonces, como a mí siempre me llamó la atención esa faceta más profunda de la moda, en cualquier proyecto que yo me metía, yo buscaba ese lado. Ese era el ángulo con el que yo quería trabajar. Entonces, si me decían, vas a diseñar este proyecto que es una colección de ropa interior sobre tal cosa. Entonces, yo me metí a investigar qué había detrás. O sea, había siempre como una sed de entender cuál era el fondo, más allá de decir, no, es que va a estar en tendencia este color. O es que yo quiero que sea ropa bonita, con encaje, porque me encanta el encaje, ¿no? Yo trataba de meterle como otras lógicas. Entonces yo siento que lo que hay son unos procesos coherentes que lo van llevando a uno como un camino en donde uno ya con más madurez puede decir, no, definitivamente a mí lo que me gusta es profundizar en el conocimiento de la moda o sembrarle a la gente preguntas de moda que sí sean importantes. Pero esto, como te digo, es una cosa que pasó en décadas, que es, Claro, o sea, que sí, no, sí. no porque yo salí de la universidad y ya sabía. Como que exacto, ajá. No, yo estando en la universidad para un proyecto, para uno de los últimos proyectos de semestre, pues de los últimos semestres, hice un blog. Okay. Porque me pidieron crear una marca y crear una marca que fuera muy alineada conmigo y yo dije, voy a crear una marca para mujeres que son sensibles al arte. Entonces, la parte de producto la sufrí horrible, o sea, fue lo peor. Tenía que ir por las telas o tenía que diseñar el vestido y luego buscar una modista que me ayudara y ella me preguntaba de qué costura querés y yo le decía, pues, ¿cuál decís vos? Porque a mí nunca me importó. Okay. Entonces esa parte era muy aburridora para mí, pero yo luego pensaba, bueno, esta mujer es culta, le interesa aprender, ¿qué tal si mi marca tiene un blog? Y mi marca se va a expresar digitalmente en un blog. Esto es más o menos 2008, que en esa época fue el boom de los blogs. Entonces yo dije, ¿qué tal si mi marca tiene su propio blog en donde le cuenta a la gente historias de moda? Pero yo no voy a hablar solo de las colecciones que yo hago, sino que le voy a contar a la gente qué está haciendo Alexander McQueen. Le voy a contar a la gente qué está pasando en alta costura, cuál es la historia detrás de ciertos diseños de Chanel que hoy en día son muy famosos, o sea, como profundizar. Entonces, mira que no era necesariamente un plan de mi vida, sino un proyecto académico que yo hice a mi modo y como que me quedó gustando el tema del blog. Entonces se terminó el proyecto y yo dejé el blog. Me encanta. O sea, el blog que yo creé para ese proyecto, yo dije, pues me encantó escribir esto, ¿por qué no lo sigo escribiendo simplemente por mí ya? Y ese blog empezó a llegar gente y empezó a llegar más gente y entonces luego tuve la oportunidad de escribir en otro medio digital, entonces con el otro medio digital yo ya podía ir a Colombia Tex, a Colombia Moda, a conocer diseñadores y me invitaban a desfiles
y yo iba a los desfiles y yo escribía qué pensaba de los desfiles y a la gente le gustaba leer yo qué decía. Qué rico. Entonces mira que es una ruta natural, o sea, yo siento que eso es una cosa orgánica. Yo estuve siempre conectada con lo que yo quería hacer, no estaba tratando de ser estratégica, ni pensando es que el mercado necesita, en esa época yo no pensaba nada de eso, pero naturalmente lo que yo hacía se diferenciaba de lo que hacían otras personas y eso lograba que la gente le prestara más atención. O sea, eres como que una diseñadora que se convirtió en periodista de moda. Sí, o sea, yo tenía una ventaja y es que mucha gente que escribía sobre moda en esa época, incluso todavía, mucha gente que escribía sobre moda en esa época eran comunicadores, ¿cierto? Gente que estudió periodismo y comunicación social, trabajando en un periódico, en una revista, en un medio digital, y simplemente te asignaron el tema moda. Ajá. Y así como hoy podían escribir de moda, al otro día tenían que escribir sobre entretenimiento. Entonces tenían que ir a cubrir qué estaba en cine, o tenían que contar cuál era el chisme de las famosas que estaban saliendo en la novela en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces era gente que trataba la moda como una rama más del entretenimiento y como una cosa muy superficial. Como yo había estudiado moda y a pesar de que no me gustara diseñar, yo sí entendía la diferencia entre ciertas telas, yo sí podía entender por qué unas paletas de color transmitían una cosa, podía hablar con el vocabulario correcto de cuáles eran entonces estas siluetas, cuál es la intención del diseñador con esto. Entonces yo tenía un poquito una ventaja competitiva ahí. Claro, tenías un aspecto técnico ya académico, pues. Total. Entonces, de hecho, los trabajos que yo ya conseguí años después, cuando yo ya formalicé mis estudios, yo hice un máster en comunicación y moda en España porque yo dije, esto es lo mío. Muchos trabajos que yo tuve después eran trabajos que normalmente se los daban a comunicadores, ¿cierto? Usted tiene que ser la vocera de medios de la marca. Ahí no hay diseñadores, ahí hay un comunicador. Pero como yo tenía conocimientos de comunicación y conocimientos de moda, yo podía salir a dar una entrevista y decir por qué los diseñadores habían escogido trabajar unas bases en tejido de punto ligero, o podía explicarle a la gente por qué las popelinas iban a ser una mejor opción para el verano, de una manera muchísimo más orgánica, porque yo ya lo tenía interiorizado. Entonces, de alguna forma como que haber estudiado moda, pero tener más interés por la comunicación, se volvió como una fusión interesante, sin pensarlo, pero ha sido como esa ventaja que yo he tenido laboralmente de poder juntar esos dos conocimientos. Me encanta, Diana, todo el tema de que se haya dado de manera natural, ¿no? Ojalá que todos tuviésemos como que, bueno, quiero hacer esto y el camino va a ser este, pero obviamente no es así en el día a día, y menos en Latinoamérica, ¿no? Total, de acuerdo, estoy de acuerdo. Está siempre en eso. Y precisamente quisiera hablar de eso. A lo que tú te dedicas, no es como que el mundo más, es como muy de niche, es lo que quiero decir, como que no hay muchos diseñadores, comunicadores, diseñadores en la industria de la moda. Si bien Colombia es un país que tiene sistema moda, que es como una referencia internacional, yo que soy de otro país, la ropa colombiana es muy popular y todo eso, pero al mismo tiempo nuestros mercados, hablando Latinoamérica, son muy reducidos, ¿cierto? ¿Qué te has encontrado tú en esta labor de ser comunicadora de modas, trabajando con marcas? ¿Cómo es moverse dentro del mundo haciendo específicamente lo que tú haces? O sea, ¿y qué dificultades has tenido que sortear allí para hacerlo? Pues mira, yo siento que justamente el prejuicio de que la moda es muy superficial es una cosa que le ha jalado muy profundo a la gente que trabaja en la moda. Entonces muchas veces los mismos creadores de las marcas se quedan en lo superficial, ¿cierto? Entonces muchas veces nos comimos ese cuento y pensamos que a lo que la gente le interesa saber son cosas muy frívolas de cómo se ve un producto, de si está en la tendencia, de qué celebridad o qué influencer se le está poniendo. Y yo creo que esa es una prisión en la que las marcas entran solitas. Sí. Esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta. Las marcas solas toman la decisión a veces de meterse en eso de, pues esto es viral en TikTok, entonces hagámoslo, ¿cierto? O lo mejor que podemos hacer es mandarle la ropa a esta chica que hace videos de acompáñame, get ready with me, as me outfit, whatever. Sí. Entonces las marcas se meten solas en esa cárcel y yo siento que es un pecado muy grande porque
Todas las marcas tienen algo interesante por contar, pero no se hacen las preguntas suficientes para llegar ahí. Entonces, parte de lo que puede lograr un buen comunicador es casi que ese rol de un entrevistador, como lo que tú estás haciendo tú, y es como intentar a través de las palabras desenvolver algo que hay ahí empacado debajo de unas capas brillanticas y bonitas, pero frívolas, desempacar qué hay detrás y mirar cómo eso se convierte en la magia de la marca. Entonces yo creo que el reto grande que hay, y es que muchas marcas en Latinoamérica entonces caen en contar esas mismas historias, porque también hay muchas marcas que nacen de gente que no tiene necesariamente experiencia en negocios, gente que de pronto es un poco insegura con que lo que está haciendo va a ser diferenciado. Esa es otra cosa súper importante, ¿no? Como que lo que tú dices, gente que se mete en esto como por el tema estético o por conseguir fama o Sí. qué sé yo, o por querer parecerse a un modelo europeo, marcas europeas que son muy distintas a la dinámica latina y, y se pueden perder. Y Sí, se además sin pierde. conocer de negocios, que esto es un mundo de negocios también. Sí, mira, cuando yo estudié en la universidad, yo estuve entre 2005 y 2010. Cuando yo estuve en la universidad, en esa época, la gente creía que uno se iba a graduar de diseñador y que luego iba a hacer una gran colección y que luego iba a tener un gran desfile y salir así como en las películas a caminar al final de su desfile y la gente se iba a parar a aplaudir, ¿cierto? Y la gente pensaba que uno estudiaba para eso. La gente que sabía que uno estudiaba moda y la gente que estudiaba moda con uno tenía esa visión de que eso era lo que iba a pasar. Como no, es que yo me voy a graduar y voy a crear mi marca con mi nombre, Diana Lunarejas Fashion, altacostura.com, y entonces yo voy a hacer desfiles y todos van a aplaudir y todas las famosas se van a poner mi ropa. Pues eso es completamente de Lulu, o sea, eso no encaja con nada de la realidad. La realidad era que cuando nosotros estábamos ya terminando la carrera, la gente buscaba trabajos y el trabajo era, en esta empresa necesitan a alguien que haga fichas técnicas. ¿Y cuál es su trabajo? Todo el día que le pasen un diseño y que usted escriba, haga la ficha técnica y dibuje cuáles van a ser las costuras de la prenda y usted entrega eso a un equipo de producción y ya. ¿O cuál es su trabajo? Su trabajo es copiar los diseños que le vamos a traer de marcas que compramos en Europa. Mire, tome esta camiseta, copie el diseño de esta camiseta y eso es lo que nosotros vamos a sacar. Horrible. Entonces, y eso que incluso en esa época se conseguía trabajo. Hoy en día la cosa es aún más precaria porque los estudiantes salen y no encuentran nada que hacer. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos estudiantes terminan la carrera y deciden emprender por sí mismos, porque el mundo laboral es muy miedoso y muy frustrante. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues tampoco me voy a quedar sin hacer nada. ¿Qué tal si yo creo mi propia marca? Y el problema es que entran a ese mundo sin tener conocimiento de negocios, como estabas diciendo hace un momento, y es un mundo difícil, o sea, estamos saturados de marcas en este momento. Totalmente. Si tú no entiendes económicamente lo que es sostener un negocio, tú puedes hacer la ropa más bonita y igual te vas a quebrar, o sea, no es necesariamente que el más talentoso va a triunfar porque son narrativas que lamentablemente no son ciertas. Entonces ahora me decías como, ay, qué nota, pues qué bueno que tú lograste llegar a eso que te gusta hacer, y yo sé lo difícil que es para la gente eso, ¿cierto? Es muy difícil que uno termine haciendo lo que le gusta hacer, no necesariamente es el camino, pero uno sí tiene que tratar de meterle un poquito de piense extra, si va a tratar de tener un camino diferente, tengo que tratar de que la fórmula realmente sea distinta, no es solo voy a crear una marca y voy a hacer la ropa en tendencia, sino que voy a tratar de contar para mantener a las personas enganchadas a una historia diferente a la que están contando todas las otras marcas que están naciendo todos los días en este país. Así es. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es el tema de la identidad. Yo sé que tú has redactado para medios internacionales, o sea, que tienes un trabajo ahí en contenido editorial, entonces que tienes la autoridad para hablar de eso. Y además que hoy estamos en todo este tema de la experiencia, todo tiene que ser experiencial y las marcas te tienen que vender una experiencia y el producto tiene que trascender el hecho de ser un producto para convertirse en una forma de pensar. Además que estamos en un momento políticamente complicado, ¿no? A nivel mundial me refiero porque es como, estamos como una guerra de ideas y los hombres contra las mujeres y, ¿cierto? Em,
Y las marcas obviamente juegan un papel fundamental en todo esto. ¿Tú cómo ves el tema de la identidad, de construir identidad de marca hoy? O sea, y más allá de construir la identidad de marca, porque todos dicen lo que te digo, o sea, sí quiero que la marca sea una experiencia y que la gente, la persona que compra esta marca es así, 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 así. Pero cómo es en el día a día de la marca desarrollar y mantener una identidad. Pues mira, yo sí pienso que se parece mucho a la ruta de uno como persona. Claro. Es decir, cuando a ti tus amigos te conocen, esas personas que te conocen desde hace muchos años, tienen más claridad sobre las decisiones que tú tomas, si les sorprenden esas decisiones o no. Entonces, Diana decidió que se va a ir a estudiar a otro país. La gente que me conoce podría sorprenderse de esa decisión o podría decir, no tiene sentido porque Diana siempre ha querido hacer esto o aquello. Las marcas tienen que verse a sí mismas de esa manera, ¿cierto? O sea, ¿quiénes son los más íntimos y los más cercanos a vos y qué pueden decir de tu carácter? Muchas veces los más íntimos y cercanos son los miembros de la misma marca, pero también pueden ser clientes que han estado toda la vida, aliados comerciales, y a veces ahí hay unas pistas que las marcas no cogen de dónde está mi carácter realmente. No, es que esta marca siempre ha sido muy enfocada en tener conciencia. Esta marca siempre ha sido muy respetuosa del trabajo de las personas. No, esta marca siempre ha enfrentado todo con sentido del humor. Entonces, no, esta marca tiene una relación muy fresca con crear moda, no es una marca aparatosa, no es compleja. Entonces yo pienso que las marcas se tienen que ver a sí mismas tan coherentes como un ser humano, ¿cierto? Entonces un ser humano tiene unos valores, una personalidad, una forma de hablar, una historia, un pasado, un montón de decisiones duras que los llevaron a ser lo que son. Y todo eso, los que nos rodean, lo ven como una coherencia. Ya saben uno quién es y ya saben si uno es confiable o no es confiable y ya más o menos tienen claro qué tipo de decisiones va a tomar uno. Las marcas deberían ser así. Entonces, cuando la gente construye la marca, la gente debería pensar que más que pensar en un logo y pensar simplemente cómo va a hablar la marca en redes sociales, no, cuáles son los pilares que construyen esa marca, de la historia de esta marca, que la formó. Entonces, sí, la historia de mi marca, no, pues era 2018 y yo quería hacer camisetas, sí, pero ¿qué hay detrás emocionalmente pasando? Total. Que formó esa decisión? Es que en esa época yo perdí mi trabajo y me tocó crear de cero, o yo no encontraba productos que se adaptaran a mí y yo sentí que alguien tenía que hacerlos. Entonces, muchas veces cuando uno llega al fondo de esa historia es donde encuentra ese carácter para formar la identidad, ¿cierto? La identidad es, en la historia que vivió mi marca, estas cosas forjaron los valores que tenemos. No, es que cuando creamos la marca pensamos que simplemente podíamos sacar diseños de internet y ya nos dimos cuenta que no, es que nosotros tenemos que ser los creativos que hagan todo y que la gente valora cuando nosotros hacemos las ilustraciones y cuando nosotros nos inventamos los diseños. Cuando nuestros clientes ven eso, es lo que los clientes valoran. Entonces, para mí, el proceso de forjar la identidad no es sentarse en un grupo con creativos y simplemente escribir, sino escriba eso y salga con eso, pero vaya escuchando a la gente que más lo conoce, que le dice también. Vaya escuchando a esos primeros clientes qué retroalimentación le dan. Ay, no, es que mira, yo amo tus videos porque, me dicen a mí, por ejemplo, yo amo tus videos porque tú eres muy generosa con tu conocimiento. Es una cosa que yo escucho mucho. Y son palabras que yo jamás he usado. Yo nunca he hablado de, yo les comparto esto porque yo soy generosa con mi conocimiento. Jamás. Yo les voy a hacer un regalo. Sí, yo jamás he dicho eso. Pero si la gente me responde así, yo tengo que preguntarme, ¿será que las personas creen que otros no son generosos con su conocimiento? La reflexión que yo hago es esa. De pronto estoy en un ecosistema en donde hay otras personas que saben mucho así como yo, y se guardan ese conocimiento. Y por eso la gente me agradece como si yo estuviera haciendo algo muy especial. Entonces, para mí eso tiene que moldear mi identidad. Y yo tengo que pensar, entonces, cómo yo continúo siendo generosa con mi conocimiento y poniendo el conocimiento de una manera accesible para los demás. ¿Por qué? Porque yo nunca le pensé así, eso nunca estuvo en mis planos. Claro, es algo como
que te sale natural, pues. La gente lo percibe. Lo mismo, o sea, cuando la gente de pronto habla contigo, la gente dice, no, es que me encanta su energía porque sos muy amable o siempre logras destapar en la conversación algo que yo no había pensado. Esas son cosas que tú tienes que pensar, esto de pronto es parte de mi identidad y yo no me había dado cuenta. Claro. Pues a lo que quiero llegar en el proceso con las marcas es, no se quede solo diseñando y rayando eso con un equipo de marketing o mirando en internet, haciendo como metodologías de investigación de branding y de identidad. Escuche gente real. Claro. ¿Cierto? Lea a la gente que habla de su marca. Escuche lo bueno y lo malo. Pregúntele a los aliados que tiene la marca, a la gente que trabaja con la marca, que en ese vocabulario usted puede encontrar unas verdades más auténticas que las que usted estaba rayando en un papel. Me encanta todo lo que estás diciendo. Me hiciste recordar que mi primer trabajo acá, yo llegué aquí en 2018 y yo conseguí empleo en una vacante muy curiosa, en un puesto en OLX, cuando existía OLX, que decía, se busca fotógrafo de moda millennial. Genial. Y cuando llegué, era realmente que estaba buscando a una persona que se convirtiera en el departamento de publicidad, prácticamente, ¿no? Y allí me di cuenta, yo escogí venir para acá precisamente porque esta es la ciudad de la confección y el sistema moda y todo eso, y yo quería como hacerme una carrera en esto. Y cuando llego me encuentro lo que decías al principio, que era es una marca, obviamente no voy a decir el nombre, pero una marca que tiene franquicias en la costa y tiene muchas tiendas en la costa, es muy conocida en la costa, y cogían diseños o referencias de Pinterest y ponían a los diseñadores como que me esa es la foto, desarrolla el patrón allí, ¿no? Pero la marca tiene muchísimos seguidores, como te digo, tiene muchas tiendas, obviamente les va muy bien, y ellos me exigían como que creemos una personalidad de marca en las redes sociales. Entonces, no, pero subamos memes, no sé qué, que es como muy común, ¿no? Creo que el mejor ejemplo de cómo está eso bien hecho puede ser Mattelsa, por ejemplo. Sí. Como diseño, o sea, no es que las siluetas de Mattelsa son de una forma ni... Lo que tienen ellos de especial no tiene nada que ver con el diseño del producto, sí. Exacto. Entonces, y muchas marcas han replicado ese modelo, algunas le ha ido bien, otras no. ¿Qué piensas tú de tener una identidad partiendo de la virtualidad, pues, de lo que dicen en las redes sociales, de cómo usan los medios, los trends, la música, qué sé yo, a lo que cuenta el producto, realmente? Pues mira, yo pienso que la gente se tiene que dar cuenta de que muchas veces se está pagando más dinero por una prenda por el valor simbólico que le ha asignado a la prenda, ¿cierto? Okay. Cuando yo hablo del valor simbólico que le ha asignado a la prenda estás comprando un producto que es costoso porque tiene un logo de una marca que otros perciben como una marca valiosa. Entonces, creo que detrás de eso, las marcas obviamente han sido muy astutas de construir unas historias que elevan su prestigio para que la gente se compre una camiseta 5 veces lo que vale fabricarla, sencillamente porque tiene un logo visible que otros van a reconocer y lo van a asociar con unos valores positivos. Yo creo que el consumidor tiene que tratar de ser un poquito más inteligente que eso. Es una trampa muy grande del mercadeo. Pienso que detrás de estas marcas puede haber un sistema de valores interesante y muchas veces marcas que hacen productos que son muy básicos, es decir, que no hay un gran atributo en diseño, sí pueden estar igual creando algo interesante con la narrativa digital y sí puede haber una coherencia con sus valores detrás. Y puede que sea ropa que no es tan costosa de hacer, pero la marca está reinvirtiendo en unos procesos que son responsables con sus empleados o está tratando de ser responsable con la cantidad de unidades para no generar una basura que termine afectando los ecosistemas. Yo creo que igual el mercadeo hoy en día es una cosa muy artificial y muy de fórmulas. Y ahora que tenemos inteligencia artificial, siento que vamos a caer aún más en eso, porque muchas marcas, incluso las marcas pequeñas, están dependiendo de aplicaciones de ChatGPT, están dependiendo de los generadores de imágenes para construir una ficción de su marca, ¿cierto? Y construir textos que no corresponden a la creatividad real de la marca, imágenes que no corresponden a la realidad de la marca, y básicamente crear unas ficciones basadas en
lo que ChatGPT te puede decir que es lo mejor que puede pasar en mercadeo, ¿cierto? ChatGPT, hazme una estrategia de branding para mi marca de camisetas. Yo quiero venderle a la generación Z y estos son los extractos y ChatGPT te puede hacer todo eso. No necesariamente significa que sea original, no necesariamente significa que sea bien hecho, pero lo que voy es, esto va a generar una saturación de propuestas que están muy sofisticadas en su mercadeo y de fondo el producto no lo justifica. Y yo creo que ya lo estamos viendo. Medellín ha tenido un boom de marcas urbanas en los últimos 5 años. Muchísimas. Y me ha tocado escuchar de primera mano personas que dicen, es que yo quiero que mi marca sea el próximo palo, ¿cierto? Nombrando como así marcas súper reconocidas, algunas muy cool, algunas que simplemente son caras. Y quizás es como, o sea, estás vendiendo sudaderas caras y ya. Y cuando digo caras es de 600 en adelante, Sí. y no lo justifica la materialidad del producto, pero construyeron un valor simbólico tan bien armado que la gente siente que es un lujo ponerse esos productos, ¿cierto? Que son marcas que ya triunfaron al punto en que en el Hueco las están copiando. O sea, antes en el Hueco acá en Medellín, uno veía que copiaban Diesel, Gucci en los últimos años, como testimonio de que a Gucci le empezó a ir bien, empezaron a sacar los piratas de Gucci en el centro. Balenciaga también, los piratas de Balenciaga. Hoy en día uno ve los piratas de las marcas urbanas de Medellín en el centro, y eso para mí es un indicador de que esas marcas ya se posicionaron como marcas prestigiosas. Que detrás haya un buen producto, eso lo tiene que juzgar el consumidor, pero al punto que voy es, ya hay un montón de empresarios que dicen, yo quiero hacer esta misma marca, entonces yo qué voy a hacer, copiar su fórmula de éxito. Entonces ellos trabajan con reggaetoneros, yo también voy a trabajar con reggaetoneros. Ellos ponen el logo ahí al frente, yo también voy a poner el logo ahí al frente. Ellos sacan videos de campaña con los modelos haciendo esto y aquello, yo voy a hacer lo mismo. Se volvió muy formulaico el tema del mercadeo, y va a llegar un momento en que el consumidor no tenga como prestarle atención a eso ni siquiera, porque son demasiadas marcas en el ecosistema que van a empezar a hablar igual. Pero, bueno, de todo lo que dices, que me parece súper interesante, saco dos cosas. Por un lado, o sea, a nivel de mercado, creo que puede ser positivo que una marca local, que aparte habla, obviamente, de una manera más cercana, porque habla como se habla aquí, y las personas que muestran las marcas son personas como las que nos conseguimos en la calle aquí, genera mercado y ya estamos como dejando de aspirar a, ¿cierto? Pero, por otro lado, también es lo que tú dices, o sea, te meten ahí materiales que no son de primera, cobrándotelo a precio de marcas que sí son europeas, y es muy loco. Y al mismo tiempo, hay como una contraparte acá en Colombia, y obviamente que en los últimos años ha pasado mucho, también creo que por las dinámicas que vivimos, y me encanta porque estamos rodeados de pinturas de rostros indígenas, que es todo este tema de apostarle al originario, ¿no? A quienes somos, a la cultura, que obviamente también tiene sus taras y tiene sus trabas allí, porque hablamos de apropiación cultural, hablamos de no pagar lo que realmente vale el trabajo o no respetar los procesos ancestrales y todo eso. Hay como una dicotomía ahí, como que por un lado una cosa y por un lado otra, ¿no? Esas son las cosas de Medellín que me parecen, esos matices que tiene Medellín como ciudad me parecen como tan interesantes a nivel social. Ahora hablando de estas marcas, ¿qué piensas de estas marcas que sí dicen que tienen como un tono más autoral desde el punto de vista tanto de diseño como de la narrativa? Pero que al mismo tiempo, ¿no te parece irónico que hay unas marcas, no sé, de tanto diseño de moda como de joyería, accesorios, qué sé yo, que quieren rescatar valores o historias de los orígenes de Colombia, pero al mismo tiempo son muy distantes porque los precios, porque se muestran de una forma como fría? ¿Cómo ves esas marcas? Pues mira, yo creo que ese va a ser un tema que siempre sea contradictorio, porque conozco incluso personas que se oponen a esos procesos artesanales en donde se incorporan técnicas de las poblaciones indígenas. Y la postura es,
es que esas poblaciones indígenas no deberían tener que vender su conocimiento para sobrevivir, ¿cierto? O sea, la razón por la que muchas de esas poblaciones indígenas están tejiendo cosas en donde está representada su cosmogonía, su historia, y vendiendo eso para que se lo lleve un extranjero que está dispuesto a pagar, No, esa es la otra, los es extranjeros. porque esas poblaciones indígenas están precarizadas, han sido históricamente violentadas, se les han quitado sus territorios, se les ha forzado a participar de unas dinámicas nuestras, al punto en que lo único que les queda relativamente de ventaja es vender su trabajo artesanal, pero nuevamente detrás de ese trabajo artesanal están sus creencias religiosas, muchas veces exotizadas. Yo conozco gente que tiene esa postura y es muy difícil decirle a esas personas que están equivocadas, ¿cierto? Es porque es tenso el tema. Entonces yo ahí lo que quiero señalar es que la relación que tenemos con lo artesanal en Colombia ha ido evolucionando a medida que la sociedad ha empezado a cambiar su visión de esas poblaciones. Entonces, yo te puedo decir, en los años 80, cuando se hacían desfiles y tenían cosas que tenían que ver con lo indígena, ponían modelos normales, hegemónicas, la modelo de siempre, a desfilar disfrazada de indígena. En espacios elitistas, en donde los indígenas no tenían nada que estar haciendo, pero alguien decía, estamos celebrando la cultura, nuestros indígenas, nuestra cultura, y eso en esa época era considerado ya disruptivo, como wow, estás reconociendo que tenemos unos indígenas y que son bellos. Salvadores de la cultura. Claro, entonces si uno hace el revisionismo de esa historia desde esta época, hay un montón de problemas, estábamos exotizando, apropiando, ¿cierto? Pero todo esto son lenguajes de hoy. En esa época no se entendía eso. Entonces, ¿qué pasó? Después, bueno, ya podemos trabajar con indígenas, entonces ya era cool que los diseñadores fueran y trabajaran con tejedoras wayuu, y vamos a vender lo que hacen esas tejedoras wayuu en otros lugares del mundo, y ya por eso es cool. Entonces ya en esa época era aceptable trabajar con los indígenas. ¿Y yo qué muestro? Yo muestro el bolso y yo cuento que son indígenas, pero el indígena nunca lo es, porque eso no es cool. Lo cool es la modelo divina posando con su mochila wayuu y ya. Y en esa época eso era bien visto. Nuevamente, si uno hace el revisionismo, uno dice, uy, este es súper problemático, pero en esa época no se sabía. Claro. Entonces, ¿qué pasó después? No, ya lo aceptable es, si tú vas a trabajar con el indígena, me tienes que pagar lo justo, y tú ya no puedes hacer videos en donde se vea las manos del indígena simplemente tejiendo, porque eso le estás usando sus manos. Eso es exotizar al indígena e instrumentalizar al indígena, sí, ¿cierto? Y más en ese lenguaje, el indígena, ¿cierto? Como si fuera un ente todo igualito. Entonces, en algún momento, lo aceptable era eso, que yo muestre las fotos de mis joyas y el indígena haciéndolas, el indígena sin nombre. Entonces, nuevamente, desde hoy alguien ya problematiza eso y dice, no, qué pena, pero es que si usted no muestra a la persona que está detrás, usted está deshumanizando a esa persona, porque usted solo está mostrando sus manos, porque nunca vemos la cara de esa persona. Entonces ya luego fue, no, ya tienes que mostrar al artesano, y esa persona incluso la vas a poner en tu desfile. Y eso ha pasado. No, entonces al final del desfile van a salir los indígenas a desfilar. Y eso ha pasado en Colombia Moda, en sí, Ixel, bueno. Y entonces alguien más va a problematizar y decir, no, pero ¿cómo así que les vas a poner a desfilar? Es que ellos no son un adorno, ¿cierto? Eso no está bien. Está celebrando, pero también está nuevamente exotizándolos, porque querés como que ellos sean el espectáculo de tu pasarela, ¿no? Sí. Lo que deberías hacer es darles un asiento en primera fila a que ellos vean sus creaciones desfilar. O sea, yo no estoy diciendo que todas estas cosas sean aceptables o no sean aceptables. Estoy diciendo que todas son susceptibles a que la gente haga un análisis y determine que hay unas violencias contra esas poblaciones indígenas. Porque como te dije desde el principio, hay unas violencias contra esas poblaciones indígenas, independiente de que las marcas les estén pagando bien o no. Ya hay unas violencias originarias que no podemos borrar. Entonces, ese proceso hoy en día, las marcas que se le miden a hacerlo, tienen que estar muy seguras de su convicción. De pronto no están seguras de sus métodos, pero tienen que estar muy seguras de su convicción. Entonces puede que yo en algún momento decida trabajar con una población indígena, y yo no puedo decir con certeza, la mejor forma de trabajar es que yo les pague un salario fijo.
Puede que en algún momento aparezca algún análisis adicional sociológico o antropológico que diga que yo también estoy cometiendo una violencia por esto o aquello. Esa parte puede que no sea fija, pero si yo tengo la convicción de que yo voy a tratar a estas personas como seres humanos que son y buscar una manera respetuosa de decidir con ellos en una relación de poder, de cooperación, yo ahí voy a tener menos pie a equivocarme, porque yo con ellos puedo decidir si el modelo que teníamos ya no funciona y toca cambiarlo. No, mira, es que ellos en este momento ya no están conformes con la manera en la que les estás pagando. Entonces, si yo tengo la convicción de que los respeto como compañeros de trabajo que son, yo voy a cambiar el modelo de trabajo con ellos, ¿cierto? No voy a perpetuar una cosa que ya me di cuenta que está mal. Eso que te estoy diciendo que es súper complejo de entender, esto es un proceso que para las marcas toma años y que las marcas que hoy en día lo hacen de manera juiciosa se han demorado muchos años en llegar a ese equilibrio de puedo comunicarme con esa población de una manera respetuosa y decidir con ellos cuál es la manera más digna en la que ellos hacen su trabajo, reciben un bienestar por eso y yo también recibo un bienestar y yo puedo venderlo sin ser incoherente con mis valores. Pero mira que todo esto que te estoy diciendo es... Claro, no, esto no es... O sea, esos son procesos que las marcas hacen con mucho tiempo. Las marcas que yo conozco cercanas, que trabajan con poblaciones artesanales, ni siquiera voy a decir poblaciones solo indígenas, sino con poblaciones campesinas, por ejemplo, que tienen un saber artesanal, una de las cosas que dicen es, vaya, conózcales. Y simplemente conozca lo que hacen. No vaya a negociar, no vaya con una idea de un proyecto, vaya, conozca lo que hacen y pase tiempo con ellos y entienda cuál es su idiosincrasia y entienda su identidad y entienda sus tiempos, sus procesos, por qué lo hacen, si les gusta, si están buscando lucrarse económicamente o no. Y cuando usted ya entienda eso, ahí sí, acérquese a decir, venga, planteemos un escenario en donde yo pueda construir un proyecto de marca con ustedes. Porque es lento ese proceso. Claro, lento y obviamente depende también de la disposición que la marca pone para de verdad comprometerse con aprender, pero he conocido marcas que terminan descubriendo su propia identidad de marca En ese proceso. en esa relación. No, total, es que yo pienso que hay marcas que están hechas para reivindicar esos trabajos artesanales, independiente de que sean creados por poblaciones indígenas, que sí creo que tiene un matiz más complejo, o que sean simplemente creados por poblaciones artesanales urbanas, de mujeres cabeza de hogar, de personas con discapacidad, o sea, independiente de cuál sea población carcelaria, independiente de cuál sea esa población, yo siento que realmente la semilla buena ahí es, yo quiero tratar a estas personas como seres humanos que merecen también respeto y bienestar por parte del proyecto que vayamos a crear juntos. Y creo que es muy difícil cuando las marcas simplemente dicen, voy a hacerlo como una idea de negocio porque en este momento esto funciona, o nuevamente, oye, quiere exaltar a Colombia, pero Colombia como un abstracto y no como, no, es gente que también tiene que alimentar a sus hijos, ¿cierto? Es gente que también necesita tener una salida y una pensión, ¿cierto? Son visiones muy románticas, que a veces las más románticas terminan siendo las más violentas, porque en ese romanticismo volvés una caricatura al otro y pasas por encima de las necesidades que pueda tener. Hay una marca acá que es Tigre de Salón, y Verónica de Tigre trabaja con poblaciones indígenas y hermosas. Y yo siento que ella en su proceso se ha dado cuenta de cuál es su metodología más responsable. Entonces, alguna vez entrevistándola, ella decía, la gente quiere que, la gente nos dice, ¿por qué no rotan y hacen cosas con poblaciones indígenas de diferentes lugares del país? Eso nace de una idea exotizante, como yo simplemente quiero probar qué hace esta población. Sí, hoy voy para acá, exacto. Exacto, como colabora con estos y con estos. Y ella decía, yo no hago eso porque para esas poblaciones el trabajo que hacen conmigo es una estabilidad económica. Claro. ¿Cierto? O sea, yo no voy a ponerme a jugar como la niñita que va y coge proyectos creativos. No, yo tengo unas poblaciones que conozco, con las que soy cercana, voy, paso tiempo con ellos. Entonces, el trabajo que yo hago con ellos es porque yo también quiero brindarles esa estabilidad económica y eso es lo responsable. Creo que diste un muy buen ejemplo porque en esa marca creo que se nota. Sí, se nota. Y el trabajo respetuoso que tienen
con, más allá del hecho estético de que, de que los bolsos o los accesorios que confeccionan, que comercializan, son muy bonitos y muy llamativos, elegantes, todo el cuento, pero sí se nota como que hay un respeto en la forma en la que lo muestran, ¿no? Es que mira, de pronto eso es una forma muy compleja de entenderlo, pero estamos hablando de relaciones de poder, Claro. ¿cierto? Entonces, cuando yo digo relaciones de poder, todas las relaciones entre personas son relaciones de poder, ¿cierto? Sino que hay relaciones de poder cooperativas, Ajá. hay relaciones de poder dominantes, ¿cierto? Hay relaciones de poder en donde tú te tienes que someter y muchas veces la gente no se da cuenta que cuando entra en un proyecto con una población que ha sido vulnerada, nuevamente puede ser población indígena, carcelaria, LGBTI, personas precarizadas, madres cabeza de hogar, hay una relación de poder en donde ellos están por debajo de ti porque hay un montón de cosas ocurriendo que los mantienen debajo de ti. Entonces, tú tienes que buscar una relación de poder, de cooperación, en donde ellos están en el mismo punto que tú y pueden tener el poder suficiente incluso para decir, yo ya no quiero hacerlo así, Ajá. ¿cierto? O a mí no me gusta el rumbo del proyecto, cambiemos el proyecto. Entonces, el ejemplo de Tigre me parece bueno es porque yo sé que, por ejemplo, ellos cuando a veces tienen proyectos especiales, creo que incluso eso es un proyecto de fin de año, en donde recaudan fondos adicionales, en vez de decir, no, es que esa plata adicional voy a regalarles tal cosa a ellos con eso. No, no. Yo hablé con ellos y les pregunto a ustedes qué necesitan. Vea, tenemos esta plata. Ustedes en qué se la quieren gastar. Claro. Y es la población la que decide. Y me parece que la última vez que ella contó esa historia, querían zapatos para los niños. Entonces la plata, ellos deciden cómo se gasta en zapatos para los niños. Y ese es el tipo de cosas en donde yo hablo de una relación de poder cooperativa. Yo no decido por ellos, ellos qué necesitan. Ellos son seres humanos autónomos capaces de decidir. Claro. Pienso que hay otro ejemplo que puede ser interesante y es el de Manuela Álvarez en Bogotá. Digamos que el modelo que ella tiene creo que es de los mejor construidos de Colombia. Me atrevo a decir. Okay. Porque ellos han llegado a un punto en donde hacen casi que laboratorios de trabajo con los artesanos para fortalecer los saberes de esos artesanos, optimizar procesos junto con ellos y ayudarle a esos artesanos a desarrollar mejor sus procesos propios, no solo para trabajarle a Manuela, sino en general para cualquier proyecto que ellos emprendan. Me encanta. Entonces, la idea de colectivizar el conocimiento es una forma adicional de compartir la riqueza, ¿cierto? La riqueza que tiene una marca que lleva tanto tiempo trabajando en artesanía, claro. La riqueza en conocimiento que deben tener ellos, en procesos, en optimización de tiempos, es también un valor que se comparte entre todos y los artesanos se benefician de el conocimiento que han generado juntos para que sus proyectos con otras marcas también sean beneficiosos. Entonces hay un tema de ayudar a que ese conocimiento permita que esos artesanos tengan estabilidad económica, así no sea dependiente solo de este proyecto creativo. No, y me encanta que señalaste que es que tampoco eso es caridad. Sí, sí, exacto, son relaciones de poder equitativas, exacto. Porque, por ejemplo, ponía el ejemplo de la mochila Guayú. ¿Cuántos años? Por eso le dicen ancestral. O sea, ¿cuántos años tardó esa comunidad, o sea, esa etnia, en su cosmovisión, a descubrir la forma en la que tejen esos bolsos, la técnica que aparte se pasa de generación en generación y que hay como que toda una forma de educarse de las abuelas a las madres a las nietas, ¿cierto? Entonces, y la ganancia siempre va a ser dando y dando, porque sí, total. La cosa es que tú también lo señalabas, que vivimos en una sociedad donde, bueno, hay una parte de la población que tiene unos privilegios por cómo se ve, por dónde nació, por el apellido que tiene, qué sé yo, y bueno, y tiene otro conocimiento académico, universitario, qué sé yo, pero estas comunidades también tienen un conocimiento que es, incluso puede ser hasta más valioso, sí, porque yo me meto, como tú dices, yo me meto en ChatGPT y ya me veo la historia de los Guayú, pero ¿cuánto tiempo tardó eso Sí, en construirse, ¿no? Diana, y la última parte a la que quería llegar sí. Es que también mencionaste educar al consumidor. Sí. Estamos en la era de la comunicación, en la era de la imagen, de las redes sociales, cualquiera con un celular crea contenido. De hecho, más bien ahora todo el mundo espera que la gente quiere ser influencer, así no influencie a nada ni a nadie, pero quiere ser influencer tal vez. Y precisamente me parece que el papel de
estas personas que se dedican a compartir cosas. Eh, Muy importante y muy útil en el tema de educar a las personas que terminan comprando. En tu caso, tú te dedicas, o sea, profesionalmente a comunicar, eh, trabajando para medios, trabajando con marcas y en tus redes sociales compartes el conocimiento, como tú dijiste. Eh, pero, ¿cómo lo ves tú con, o sea, qué tan complejo y qué tan importante es realmente compartir conocimiento o crear contenido con responsabilidad en torno a este mundo donde nos desenvolvemos de la moda? Porque volviendo al principio, como la moda tiene esta fama de ser tan frívola y todo el cuento, cualquiera que tenga ojos se va a sentir con la capacidad, bueno, yo digo si es bonito, si es feo, y a partir de ahí como que lanzo toda esta narrativa, ¿no? Pero realmente, ¿cuál consideras tú que debe ser ahorita el papel del comunicador eh, en torno a esta educación al consumidor? Yo creo que es muy complicado porque estamos en un momento también por lo de lo que hablamos ahora de la inteligencia artificial, en que las personas se van a exponer a un montón de información que no es verídica, ¿cierto? Y yo siento que la saturación de contenido en redes sociales lleva efectivamente a que cualquiera te pueda hablar de cualquier tema. En moda puede ser relativamente inofensivo, de hecho, pero piensa que alguien te puede hacer tutoriales de skincare hablándote de inventarte mascarillas con cosas de la casa, o que el secreto mejor guardado es este químico. En estos días estaban hablando de una cosa de sebo de vaca. O sea, la gente está inventando mucho. Y como te digo, en moda puede que sea un poquito inofensivo, pero hay otras áreas donde es muy delicado. Y hay gente que te puede estar hablando de qué pastillas tomar, qué dieta seguir, qué tipo de ejercicios hacer, eh, qué cosas echarte en tu cara, en tu pelo, qué cosas darle a tu bebé. Y pienso que es un problema gigante porque no es tanto de los comunicadores que le estén haciendo bien, es que son muchos más los que lo están haciendo de manera irresponsable, y las audiencias que están dispuestas a consumir cualquier cosa y a creerse todo lo que ven en internet. Yo creo que yo tengo un privilegio muy grande ahí, es que yo comunico en redes sociales, pero yo no me gano la vida de las redes sociales. Y eso me deja a mí decir la verdad, decidir si no quiero publicar, contar las cosas que a mí me parece que son valiosas. Yo creo que cuando las personas se dedican a las redes sociales porque esa es su forma de ganar dinero, tienen un reto ético muy teso que muchas veces no saben afrontar, y es, pero es que si yo no hago el video hablando de esta marca, este mes no entra plata, ¿cierto? O sea, no tengo con qué pagar el arriendo. O sea, realmente eso le pasa a mucha gente que está viviendo de eso. Entonces, la gente rompe esa barrera ética, pues porque por necesidad lo tienen que hacer. Y yo creo que eso es muy delicado, porque no todos los trabajos, o sea, no todos los trabajos necesariamente tienen esa frontera ética. Pero si yo me voy a dedicar a hablar en cámara para convencer gente de hacer cosas, yo sí debería ponerme como unos límites de qué estoy dispuesto a hacer y qué no. Porque, o sea, qué tantas mentiras estoy dispuesto a decir y qué tan inofensivas son. Y yo creo que la gente que trabaja haciendo contenido en redes sociales no se hace lo suficiente esas preguntas. No. Yo, al que esté realmente preguntando ese pucha, ¿cómo sé si lo que me dicen es verdad o mentira? Mire qué tanto depende económicamente esa persona de estar hablando en internet. Porque si son personas que no dependen de estar hablando en internet, tienen un poquito más de libertad de decirte lo que realmente piensan. Pero la gente que efectivamente todos los días está publicando cosas pautadas, es gente que se vuelve incapaz de decirte la verdad, porque eso les va a costar plata. Yo creo que estamos en un momento que la verdad es como alarmante, porque ni siquiera por ti o por mí, que ya tenemos, o sea, ya somos unos adultos y nos ganamos la vida por nuestra cuenta, pero por las personas más jóvenes, ¿no? Porque Total. se te educan con eso, ¿no? Y hay mucha irresponsabilidad, como tú decías. Yo sí creo que en el mundo de la moda, o bueno, en todos los ámbitos, lo que podemos percibir como inofensivo, porque fíjate que en este espacio yo he conversado con muchas personas que toda su vida eh, fue marcada porque le dijeron que las personas tienen que ser flacas.
Sí, claro, lo que te O, digo de la salida. no sé, que un hombre alto conquista más mujeres, por ejemplo. Y eso se vuelve así como el ancla. O porque tú tienes los ojos claros y el cabello rubio, ya eres, entonces te comes ese cuento, ¿no? Y obviamente, y ahorita, que lo decía también antes en la conversación, estamos en un tema de esta postura de, bueno, eres progre o eres o Tradicional, tradicional, o sea, conservador, qué es lo que eres, y es como muy fácil encasillar a la gente como si no fuésemos más bien como un compendio de un montón de formas de pensar, ¿cierto? Y obviamente pues el papel de la persona que se para frente a una cámara a hablar es una responsabilidad, pero siempre que no todo el mundo la asume y por ende las personas que consumen ese contenido, que además es un contenido efímero, que ven y ven y ven y ven y ven, y ya, pero se va quedando ahí, pues claro, sí, sí influye al final a la hora de ir a comprar, no, total. a la hora cuando toman las decisiones. Pero al mismo tiempo siento personas como tú, como yo, que seguramente el contenido que consumimos nosotros como espectadores, lo pasamos por el tamiz de, bueno, esta persona en qué fuente se está basando, qué es lo que hace. Somos una minoría. Sí. Y no lo digo desde un punto de vista como que, somos más inteligentes que los demás ni nada, sino, Que se está volviendo cada vez más raro que la gente haga sus filtros. sí, no, yo estoy viendo que hay una brecha demasiado gigante porque la gente, clásico, que la gente que te dice, ay, no sé, va a pasar tal cosa, estamos entrando en época electoral, por ejemplo. Fulanito de tal dijo que va a hacer tal cosa si gana. Y es como que, ¿y cómo lo va a desarrollar? No sé, solo leí el titular. ¿Y cuál era el medio? Lo vi por ahí. O sea, era como que, Sí, incluso la gente dice, leí esto y en realidad no lo leíste, lo viste en TikTok. Para no estar leyendo nada, lo viste en TikTok. no, no, hay gente que se informa de todo lo que está pasando solo por ahí. Sí. O sea, es como que los medios tradicionales como que para unas personas se murieron. O sea, como que las páginas web y eso me parece muy, muy loco. Entonces ya como para ir cerrando, Diana, tú que trabajas precisamente con comunicación, ¿qué consejo le podemos dar tanto a los consumidores como a la gente que tiene marca, porque también son consumidores, de cómo comunicar hoy? Pues bello, yo siento que por el lado de las personas, a mí me preocupa que la gente le tenga que pedir a ChatGPT que les escriba un correo electrónico. Y me preocupa más que la gente le tenga que pedir a ChatGPT que les escriba un mensaje a la pareja. Horrible. O sea, hay gente que está haciendo eso de poner lo que me dijo mi pareja, ¿qué le respondo? O sea, pues pucha, ¿de verdad en serio estás entregando todas tus funciones cerebrales así de fácil? Pues, eso es muy grave. Sí. Entonces yo creo que los seres humanos necesitan comunicarse como mínimo para sobrevivir. O sea, necesitan saber comunicarse. Eso, usted puede entregarle a ChatGPT la operación de matemáticas, está bien. Pero una cosa tan sencilla como yo saber interpretar lo que me dice mi interlocutor y yo saber responderle con palabras, eso es algo que uno no debería delegarle a nada más. Uno lo debería saber hacer porque es un mínimo de supervivencia en el mundo. Y creo que las marcas también deberían pensar similar. O sea, en el momento en el que yo le estoy delegando a inteligencias artificiales o a las tendencias que yo veo en redes sociales, lo que mi marca va a contar, pues yo me estoy hundiendo cada vez más en lo fácil que va a ser para mi competidor pasar por encima de mí, porque cualquier otra marca que venda los mismos productos probablemente está haciendo lo mismo. Entonces ahorita hablabas de una marca que sacaba cosas de Pinterest, sí, y probablemente hay otro montón de marcas que le están dando competencia, que están haciendo lo mismo. O sea, si yo lo único que hago es mirar Pinterest para diseñar mis productos, hay otras marcas que están mirando el mismo Pinterest, usando las mismas palabras claves que yo en la búsqueda, mirando los mismos tableros, siguiendo las mismas influenciadores, copiando las mismas marcas, que realmente no hay un territorio como para que uno pueda sobresalir y nuevamente sobrevivir. Es que yo lo planteo en unos términos un poco más distópicos y es, en el territorio de las marcas, la mayoría de las marcas no tienen cómo sobrevivir si no se esmeran realmente por hacer las cosas bien, y para los seres humanos, laboralmente la comunicación es crítica, personalmente la comunicación es crítica, nuestras relaciones humanas
no se pueden ir al carajo porque nosotros estamos perdiendo la inteligencia emocional para responder cuando alguien nos hace una pregunta incómoda y le comemos que pena una inteligencia artificial que nos ayude. Sí, sí diría eso, como no le deleguen su inteligencia a algo artificial. Me encanta, me encanta. Bueno, ya con eso nos vamos. Diana, me encantó. Siento que podría estar aquí por horas haciéndote más preguntas. Muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo y por lo que tú misma comentabas que la gente te dice, por compartir tus conocimientos humildemente y amablemente en las redes sociales. Cuéntanos, para quien no te conoce, dónde te puede encontrar para seguirte. Me encuentran en todas partes como Diana Lunareja, hablando mucho de moda y de estos temas que tocamos hoy, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con tendencias y con comportamientos de consumidor. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias al Café de Casa Tragaluz acá en Medellín por habernos prestado el espacio. Recuerden que, sí, está delicioso el café. Recuerden que si les interesa entender el mundo de la estética, de la indumentaria, de cómo nos relacionamos con la ropa, más allá de este tema de la frivolidad y de verlo como que algo para la gente fashionista y ya no, o sea, todos tomamos decisiones antes del closet todos los días cuando nos vamos a vestir. Acá tienen más entrevistas. Y bueno, mi nombre es Julio Suárez y esto fue Entre Estilos.